calculando por mensajes de Facebook y esto, con León Batista, intervino Lourdes Vázquez, una poeta, diciendo: estoy tan contenta de que estés ahí donde estuve yo y tantos otros poetas. Y me puse a hacer la cuenta y hace 10 años que existe la serie. O sea, empezó en el 2003 y estamos en el 2013, así que ahora en este momento estamos festejando 10 años de la serie de poesía en New York. Y bueno, con una poeta que también conocí, yo creo, más o menos en esa época, del 2002, y hace 11 años que no nos veíamos y las dos vivimos en New York. Así que vamos diciendo que somos todos una comunidad de poetas aquí, pero que las comunicaciones van por los lugares más inesperados. Así que, bueno, simplemente quería darle la bienvenida a Dina Piera Di Donato, que está aquí presente para leernos sus poemas. Nos conocimos en una lectura en el 2002 justamente a través de Saúl Yurkiewicz, que estaba enseñando en Columbia y organizó una lectura de poesía allí y reunió a un grupo de poetas y allí nos conocimos y hubo muy buena comunicación, pero como es la comunicación a través de la poesía, que es atemporal, vamos a decir. Y recientemente ella acaba de ganar uno de los, o creo que es el primer premio de poesía que hay en Estados Unidos, que es el premio Octavio Paz. Y bueno, se lo acaba de decir, el primer premio se lo acaba de ganar ella el año pasado, y ahora le van a publicar la obra bilingüe en inglés. Después ella va a explicar un poquito más. Por otro lado, también está programado para llegar León Félix Batista, que supuestamente por una cuestión de vuelos, esperemos que llegue. Estamos ahí en la nebulosa también espacial ahora, no temporal, esperando que llegue. Y así que vamos a empezar con Dina Piera, y como es costumbre, desde que existe la maestría de escritura en español, tenemos a dos poetas y estudiantes que presentan ahora a los artistas una forma de que las comunicaciones y los lazos se hagan más cercanos. Y entonces ahora Juan Luis Landaeta va a presentar a Dina Piera, y después, cuando llegue León Félix, Wishful Thinking, Adalbert va a presentar sus textos, y dejándolo librado al azar, en caso que pase lo que pase, leerá León sus poemas o leeremos nosotros sus poemas, ¿no? Y que me parece también algo muy lindo para hacer. Así que bueno, los dejo con Juan Luis Landaeta. Aún más cuando justo en el propio interior de lo que llamamos patria crece la entraña del exorcista. Afuera todos los que nos sientan a mi desvelo. Muchas otras han sido las comarcas en las que este espíritu ha marcado horizonte para, en sus palabras, tener el poder de sentirse sola en cualquier lugar. En efecto, la poesía de Dina Piera Di Donato, Upata, 1957, se circunscribe en las afueras, de su patio, del pueblo, del país, de la local y sobre todo convencional forma. Sus versos nos refugian e igualmente nos dan intemperie. La emigración es una palabra vívida en su sentir. Oportuno el tiempo me avisa que mi cesta está vacía, nos dice la voz de emigraciones forzosas, la misma que se siente primera emigrante cagada de pájaros. El oído de la casa silbó por los balcones y Di Donato nos da el latigazo, la transposición íntima de su imagen característica. Hay una increíble alteridad de sentidos y sensibilidades. La monja sorda, la loca de Eliot, el objeto del amor y el amante ciego, y todos los muros que derribados vuelven a las arañas. La angustia del claustro que puede habitar en nosotros mismos, el maldito sótano que sofoca de tan elegido la sed sabida e intacta de los desiertos.
Di Donato burla la voz de la experiencia y la reduce a discurso caduco. Burla evidente sin correspondencia alguna con su hoy día. La calle, dicen los que saben, no es cierto. Aprendió antes a dar su diezmo a tiempo. Hay una ironía feliz de rama inaudita. La poesía de Di Donato crece y se esparce en el lugar donde no se debe estar, el rincón que no se supone, la tradición, la mano y el deseo que no han de corresponder con las guías impresas en las paredes de una escuela justo al lado de la mirada de un prócer. No en balde, ella misma nos habla del extra ratio, una mujer a las afueras de la mujer y de lo que se supone que debe ser y cómo. Modales de sirvienta atraen vidas serviles, nos dice en la iniciación por contrato. Su poética nos deja claro que el amparo desahucia, el refugio también excluye y expulsa. Cuando estuvo en un sótano, pensando en la revolución de los pueblos, para que doliera menos, y cuando salió de allí, porque la revolución desbordaba los sótanos, son versos en los que se siente cómo la elección hecha, el ejercicio de la libertad, también restringe, sofoca. El exilio es una condición permanente, un requisito del que amerita escapar, una sed de antemano sabida cuando se empieza a tener frío y los claustros del Hudson son el robo de un arquitecto. El país del origen, la tribu de sordos que hizo hablar el follaje, el gueto de la patria, que ha mejorado de sus bajas y de sus bodas, no la abandonan, así como tampoco la intervención de lo que en un pasado, en sus inicios, fue el obstáculo, la cofradía de los sabedores, los caciques de la cultura y también los colegas del oficio nulo, las montejianas al pie de la letra, predicadoras del blog Ávila, apagarse y darse el vuelto, convertido en un yo lírico galopante, o bien, como reza otro de sus versos, se tuitean francamente con los grandes, protesters del sitio exacto, las mejores cabezas se juntan con su cabeza, no saben las muchachas pop escribientes que hagan lo que hagan, siempre serán unas poetisas, tampoco les importa. La ironía se vuelve para criticar la falsía que lejos de perseguir el acto, el recorrido y la vocación poética la manchan entorpeciendo, tergiversando. Di Donato es lenta en su carencia, la ansiedad de la palabra sostenida solo en su pulso tarda paisajes, amores, ciudades en aparecer. La fiera amanecida del amante nos habla del poder magnífico, total del verso ahora revelado, el verso del hallazgo, ese lobo negro que es su pelo. La poeta encontró en el autorreferenciado extra ratio su sitio. Esas afueras no se condensan en el mero hecho de abandonar la tierra patria, limitada, obtusa y plagada de una politiquería que denuncian algunos de sus textos, pienso en las lobistas, sino en el sitio moderno y fecundo que llega para sustituir el abismo atrás dejado, lo que no debe ser, lo que debía y sin lugar a dudas nunca fue. Serán luego el cielo de París y más tarde todos esos soles que son el de Manhattan, los encargados de visitar su huella. Harakiri por demás conveniente, después de esta torpeza mía de escribana, nos dice el poema La vida retirada de su libro La sorda. Si no vas a ir más lejos que yo, ¿para qué quiero tus piernas? El amor se revela como animal ciego y del todo ajeno a las indicaciones previas que domestican los sentidos. El perro descubre un topo que llega solo y la ciega lo huele, se sueltan. El exacto vuelo del objeto del amor como un ave se hinca y llega, con tu piel mejor afilada para cortar la luz de un tajo. Acentúame, vente con tu gana. La consumación del deseo hace que inevitablemente ellos, los del joven y quizás único amar, eternamente amados, no sepan que se están despidiendo. Para ser arrojados finalmente al abandono que nos arropa entre las posibilidades del encuentro, junto con la ciudad, el idioma y también junto a los exilios mismos para volver a donde el equipaje que lleva a ninguna parte, tu casa de la Guaira. Guaira que será toda orilla, todo asomo de mar o de bosque, de ciudad nublada, sola o feliz en los rayos que el Hudson refleja. Río Hudson o río de Heráclito que son el mismo, justamente aquel que nunca lo volverá a ser. Ese gran sordo que es el río, ha arrastrado por destinos y esperanzas a la voz que desde las habladas permuta una vez más los sentidos y hace que sea el muro quien conducente vuelva a las patas de la araña, que sea el zumbido de las balas, puro viento, una alternancia maravillosa que nos presenta la poeta con este juego íntimo entre las distancias.
Di Donato hace que cada detalle sea inmenso y que la ciudad, como un frasco, hable de libertad mientras la atravesamos con la mirada. El detalle es importante. Acertando en la fruta, tomando otro de sus versos, es un claro ejemplo del poder de las imágenes que la autora nos ofrece. Di Donato no vacila en incendiar la delicadeza, juega y alterna ese cubo. Nada es lo que debería ser, siquiera el rol del escribiente, errante ante los insoportables falsos del siempre, los lobistas del señora, la poeta agradece su visita. La autora es su voz, su recorrido, sus muchos desvelos. La amante, la sorda, la loca de Eliot, la plena y única, todas las veces ella. Dueña de una voz inconfundible que no en vano ha conocido el pálpito de la transición de un mismo mundo entre dos siglos. La soledad del silencio que rodea cada verso del poema que falta también es suya. Es esa voz la que la ha hecho merecedora de numerosos premios y reconocimientos, entre los que están el premio reciente de poesía de Octavio Paz, 2012, mención en el premio de narrativa del concurso de cuentos del Nacional de Venezuela en el 2000, premio de la Bienal de Poesía Tomás Alfaro Calatrava, 1996, premio de narrativa de la Bienal Ramos Sucre, 1990, entre otra larguísima lista de distinciones. Asimismo, es autora de una reconocida obra entre los que se encuentran Noche con nieve y amantes, La sonrisa de Bernardo Atzaga, La sorda, Las habladas, Emigraciones forzosas, El enlace y Colaterales, entre otros. Llega entonces el momento de la confluencia, la palabra escrita y la voz en presencia viva de la autora. Atento a su discurso, finalizo este con un verso que, lejos de despedir, nos abre hacia su poética en este instante. Déjala ahí, criatura. Deja a tu madre que vaya a reinar y sigue sola. Muchas gracias. Llegó el esperado. Muchas gracias, Juan Luis. Muchas gracias a Lila por la invitación, a ustedes por venir. Y bueno, aquí yo estaba rogando que tú llegaras porque me da un miedo escénico terrible, entonces bueno, vamos a compartir el espacio, está bien. Bueno, yo no sé si me reconozco o no en la lectura de Juan Luis, pero me deja pensando mucho. Y sí es interesante para mí que haya escogido justamente para él cerrar, haya escogido un poema con el que precisamente se cierra el ciclo de toda mi poesía escrita entre el 2001 y 2011. Se cierra justamente con ese poema, con la aspiración de pasar entonces a las habladas, salir de la sorda y entrar en las habladas. Bueno, tengo que leer porque si no, pues me pierdo, así que me perdonen las lecturas. Mis libros están formados por partes de mis días. Un parte, como ustedes saben, que suele ser un escrito ordinariamente breve, que por el correo o por otro medio cualquiera se envía, ¿se oye? Sí. Se envía a alguien para darle aviso o noticia urgente. Partes de guerra, partes médicos, informes de lecturas, tal vez no pasan de ahí, mis libros. Porciones también de los escombros que llevamos y barremos, la parte que nos toca. Fragmentos que aspiran a un orden, a fin de cuentas, ordenarme y desordenarme. Escogí un texto como de momentos diferentes de mi creación, ¿no? Escogí del libro de Venturas del Ocio, o libro de Rashid, que fue un libro escrito en los años 90, donde se recogían ecos de Ella Melart y Anna-Marie Clark Schwarzenbach, que fueron unas grandes viajeras y escritoras que emprendieron un viaje juntas en los años 30, de quienes supe por primera vez leyendo un relato de esa aventura reportada por Ella Melart, La Vía Cruel. Encuentro el libro y al mismo tiempo, bueno, yo estaba viviendo una experiencia en la que me sentí muy reflejada en el libro, entonces claro, pasa la experiencia y pasa la lectura a este libro, el de Rashid. Estas dos amigas se separan, ellas van juntas, pero llega un momento que se separan en Anatolia, cuando Anna-Marie recae en la morfina y ella siente
la otra amiga, Ella Mellard, siente que no quiere para ella una vía cruel como la vía de Anne-Marie Clairac, que ella la llamaba una vía dolorosa porque era la vía de la destrucción del cuerpo, y Ella Mellard no quería eso. La vía que escogía Ella Mellard en su momento era la que ella llamaba la transformación del ego. Entonces, claro, allí ellas se separan, pero claro, se separan porque ella no pudo, Ella Mellard no pudo con esa fuerza destructiva que se instala en ese momento en Anne-Marie Clairac, que era un ser hiperlúcido, tan hiperlúcido como ella. Estas dos mujeres militaron contra el nazismo, fueron las primeras prácticamente en decir que aquello era un fraude lo que se estaba levantando, y además con unas consecuencias espantosas. Ellas lo sabían, ellas lo decían. En fin, unas mujeres preclaras, pero bueno, con vías distintas de moverse. Yo escogí entonces de este libro una parte de la que le corresponde a Ella Mellard. En el transcurso de la primavera de 1943, inquieta por el silencio prolongado de Anne-Marie, le mandé este telegrama: no se olvide, la verdad triunfa. De Suiza recibí la siguiente respuesta: Anne-Marie morte paisiblement 15 novembre 1942 suite à accident bicyclette. Es decir, que su mensaje como de reencuentro llegó demasiado tarde. Ya esta chica había muerto hacía poco, a los 34 años. Nadie te ha llamado en Anatolia, 1942. Nadie te ha abandonado en Anatolia. Anatolia, esa mujer envuelta en sus murallas. Hay un puente levadizo que no he de cruzar. Vuelve del bosque a pie. Su cabalgadura no ha sido hallada. En labios de un amante, la fruta del poema no es dulce, no es amarga, apenas es. Conoce a Eleonora Pimentel Fonseca, 1799. Minutos antes de ser decapitada, tuvo hambre. Así el cuerpo es una virgen para dragones. Una vez abandonado la roca, masticamos impacientes. Anne-Marie contempla el santuario de los árboles, por última vez. Sabor del amargo cerezo de Lauriston, cabezas cortadas que te llevas a la boca, díctame. Del libro La Sorda, que es parte de un conjunto mayor, este conjunto que yo llamo la escritura del 2001-2011, tomo una parte de este relato que es la conciencia de la sordera que me abrumó apenas llegar a esta ciudad. Me empeñé tanto en bajar el volumen de los ruidos que me habían invadido en mi vida en Venezuela que de pronto me quedé sin audio. Me ayudó a no desesperar el contacto con una monja sorda del siglo XV, Teresa de Cartagena, y un poema de Mary Oliver, The Journey. Fueron apareciendo poetas, recibí un libro de José Watanabe, Antes de morir, otro de Eduardo Embry. Internet me puso en contacto con el poeta Salvador Tenreiro y volvimos a leer juntos. El hecho de poder volver a leer con alguien empezó como a romper ese silencio. Entonces, bueno, de La Sorda tomo el último poema, que es Visita del poeta camino a Cafalú, que la vida de los magos empieza en esa silla sola que Ofelia de Queiroz merodea. Que ahora que vuelves de Lisboa con encargos, recuerdo 1930, tu muerte. Yo tomando notas de joven, porque somos felices, vueltos en sí. Tu perra Frida atenta al prado. Yo marcando en un mapa acentos portugueses. La lluvia alta para escalar un recodo donde queda el baúl de Pessoa, tu equipaje que lleva a ninguna parte, tu casa de la Guaira. ¿Veis a esa muchacha faraona? Viene a avisarme, no la temas, siempre se queda. Repite tú su gesto, un café en la mano, los oídos tocando al compás del mundo, granos, rosas, insectos, ojos aguzanados en el nido de las orejas, que el depredador del cielo de Manhattan escarba. En la boca lo mejor de la tierra. Y se cierra con dos líneas del poeta venezolano Eli Galindo. Y yo, silencioso, tropezando con las rocas. Luego hay otras partes de todo ese conjunto. Parte de ello es Colaterales, que es el libro que fue premiado.
y que esta parte se centra en los desvíos y en los atajos de la imaginación poética. El lugar de donde vengo, que en realidad ya me doy cuenta que vengo de la expropiación, es el libro de reencontrar y de borrar, y que termina precisamente con las líneas que mencionó Juan Luis. Bueno, yo no voy a leer de ese libro, prefiero pasar no sé, aparte de las habladas, que sería como el siguiente, y de las habladas escogí la sección en el enlace. Es que no sé si tengo tiempo para leer de cada uno, o sea que entonces prefiero las habladas, y ya luego si hay más tiempo, pues vuelvo a Colaterales, que fue el premiado el año pasado. Escogí de las habladas de la sección el enlace Pictures with Fabia. Lleva un epígrafe de un poeta ecuatoriano que se llama Fernando Iturburu. Dice: es de noche y mi hija duerme junto a mi esposa, en la blanda y amplia cama, cubiertas por el edredón de cuadros. La noche es silenciosa y fría. La oscuridad del cuarto, quebrada por la tenue luz de una lámpara, la quieta nieve descansa sobre las calles. Bajo el resplandor de la luna, frente a mí, pasa el irremediable pretérito y el río de mi infancia y el viento del verano. Vuelven a sacar un sepia a los cielos sobre mi cabeza. Seguro ya está Iturburu en Manhattan, buscando un parque para su niña, un amor para la madre, más de lo mismo. Lleva a beber las nubes ese loco, las cuida, las llama Fabia, les echa monedas para que suene Espérame en el cielo. Es un bolero, la vida de los padres, cuenta. Toca escucharlo hasta que Fabia se aleje alta y se lleve canciones ya viejas a enseñarle a otro cómo un parque en invierno pasa del color al blanco y negro y al sepia de un sueño de bar junto al mar. Y yo espero. Seguimos esperando los amigos de Iturburu, Iturburu de Fabia, la aguja de Cleopatra o la estrella de Lennon, las ardillas furiosas de Central Park. Queremos ver a Fabia, que ella sopla todas las nubes lejos. El Iturburu, más de lo mismo, deja un cielo blanco y distraído y se lleva la música a otra parte. Fernando Iturburu, de padre allá en el norte, se pone desalmado, pierde la compostura y el corazón, y no faltaría más sus carreras literarias. A sus amigas poetas las patea por Blancanieves, perdidas en sus bosques, las muy muchacha, me dice ahora, el terror es algo más que tus huesos en invierno, ocúpate, avancemos. Amatova es una urraca en la jaula de Pizarnik, quiero tentarlo. ¿Sabes que las poetas ecuatorianas, sabes de ellas? No me atienden. Mira que cuelgan poetas en tu país, insisto, ni de Sonia Manzano, que no es una rusa Rumanov, ni una pianista en la noche de Guayaquil, ni quiere que le hable de aves, ni siquiera de Borges. El cardenal que te deslumbra allá en tus nieves, replica, no es más que un patriarca beisbolista, figurín de estadio y pegatinas de pijos universitarios. Dijo pijos, ve los canales europeos con la Fabia. Y tú le devuelvo, tú el hipócrita, amaestrador de la niña Fabia, antiguarati, mierdista, políticamente incorrecta y latina norteamericana libre. En realidad le estás diciendo a Fabia, porque con él, ¿cómo hablar? Si usted se encuentra una noche tenebrosa por un parque, porque le da la gana, o está perdida y le han abierto el pecho, agarre dura su piel, preciosa Fabia, y en cuanto asome cualquiera, un pajarito rojo, un ángel prendido, usted duro con él, arránquele los dientes al cardenalito, quítele el disfraz de príncipe y solamente cuando esté segura de que es un pájaro en su rama, nada más, escúpalo en el aire, déjelo pasar. Iturburu en mi jardín con la Fabia, qué desastre. Está hecho un filósofo de la felicidad, no le crean los boleros. Está que no te conozco allá en el sur, Iturburu. Estás hecho un Iturburu, te advierto. Andas de personaje de fin de mundo, de la vita e bella si acaso, de una novela norteamericana, La Ruta, donde hasta el acento pierdes en el apellido de tu Fabia. Y no te importa.
otro ecuatoriano más tragado por el viaje y la sed, y tus novelas, Conejos y Lobos de las Guarderías, son historias de amor, donde todos, menos Fabia, en eso sí estamos de acuerdo, hemos de morir. Creo que ya tengo los 20 minutos. Sí. Entonces, los dejo con León. Bueno, entonces ahora le damos la despedida, no te vas a ningún lado, Dina, y la bienvenida a León, que llegó por suerte acalorado y con tiempo de descansarse un poco, me parece. Pero por suerte está aquí, Adalbert Salas lo va a presentar. Sí, tranquilo. Hasta me guardaron una manzana y todo. Ahí está, sí, estaba ahí para la invocación, para que llegara. Buenas noches. Seré lo más breve posible, ya que el tiempo apremia y queremos escuchar más poesía. No apremia tanto. Bueno, entonces seré un poquito menos breve. No, realmente lo que quería decir de León Félix Batista es muy específico y es más relatar una experiencia de lectura. Cuando me acerqué a su poesía, me di de bruces de un modo maravilloso con una dicción que me resultaba completamente extraña. Es decir, él escribe de tal forma que uno como lector queda completamente dislocado. Y de hecho me alegró mucho cuando escuché la presentación que hizo Juan Luis de Dina Piedad y Donato, porque vi que de algún modo había un hilo que trazar gracias a la noción de extrarradio. Es decir, el lenguaje de León Félix Batista se sitúa como una suerte de extrarradio de la lengua. Se dice a sí misma desde allí. Es un lenguaje poético que nos exilia de alguna manera. Y quería leer un par de fragmentos de un texto que está en el volumen Prosa del que está en la esfera, que reúne 3 libros. Contrabando. Como deberían ser contrabandeados todos los libros de poesía, ¿no? A ver, este libro tiene como una suerte de pórtico que se titula La Escritura, que digamos es el término perfecto para definir, ¿no? O para asignar esta poética. Y ahí uno puede leer frases como esta: descreo, por eso, del poema como objeto prosódico cerrado. Existe el texto y punto. Y pretendo conformarlo en un cuerpo de simbiosis, un ánimo mestizo desarrollado como el asalto de la sinuosidad a la corrección gramatical, escudo del poder, como agresividad de forma frente a los edificios discursivos del control. Estos son poemas sucios en el mejor sentido de la palabra, o sea, son poemas que no temen ser profanos, que no temen meter las manos en el barro, que no temen agarrar de aquí y allá, que funcionan como mosaicos para además jugar con un título de otro de sus libros, y que a través de un manejo de la lengua castellana que pronto van a escuchar, logran, ¿cómo lo diría? Enviarnos a un lugar donde tenemos que replantearnos cómo nosotros mismos nos relacionamos con la lengua. Bueno, todo lo que tiene que hacer la buena poesía. De hecho, quiero leer un fragmento más para terminar, pero antes quiero también traer a colación este libro que se llama Delirium Semen,
que es un diccionario, ¿no? Que mejor manera de asaltar a la lengua que hacer un diccionario particular donde el acento esté puesto sobre lo erótico, ¿no? Y lo erótico sintetizado en poemas en prosa, cuando se ha visto un diccionario de poesía, ¿no? Un diccionario de poesía, no un diccionario formado por poemas. Y además, siempre lidiando con la experiencia erótica que es individual, que es intransferible de alguna manera, que es mucho mejor que el voto, por cierto, hablando de cosas intransferibles. Y bueno, finalizo con la última frase de la escritura. Escribir es, para mí, poner un velo para revelar, desmantelar con una construcción. Y bueno, con esto los dejo. Gracias. Que llega muy profundo, tanto que yo estoy sonrojado, pero como soy negro no se me nota. Esa es una de las fortunas de la raza. Pero sí, me agradó mucho que leyeras fragmentos de esa poética que en algún momento me pidieron, como un esfuerzo sobrehumano que hube de hacer para tratar de poner sobre el papel lo que yo pretendía hacer como poeta. No creo que ningún poeta nazca, asuma su oficio pensando que qué es lo que quiere hacer o teniéndolo claro, y más bien la poesía se desarrolla y se define en su propia escritura. Entonces, cuando a veces nos piden definir qué es lo que hacemos, cómo pensamos, cómo concebimos lo que hacemos, entonces hay que hacer un esfuerzo doble, como hay que desdoblarse para salirse de sí, del aspecto de la creación y caer en lo otro. Yo me siento felicísimo de estar aquí entre amigos y familiares, gente muy importante para mí, amigos que hace tiempo que no veía, amigos y amigas, claro está, gente que no me esperaba encontrar aquí, compañeros poetas como María Palitachi, mi maestro Jaime Caro, que está por allí atrás, y sobre todo felicísimo de tener a mi hija mayor aquí, a Miris, que está sentada allí, quien nació antes de que naciera mi primer libro, y eso para mí es de lo más grande que puede suceder. Yo envié un poema para que se fuera viendo antes de nuestra llegada acá, y me parece que eso sería lo más cómodo de leer, no sé, como ya algunos de ustedes lo conocen. Y el título de este poema es Estrago Escrito. Es en realidad un fragmento de un libro que está en construcción. Y tiene una cita de Petrarca, del cancionero, que dice: aunque esté mi inclemente estrago escrito, que es de donde procede el título. ¿Se escucha bien, verdad? Fuman falos, parafina, canícula que sorben en volutas, pero en cada confluencia, firmamento de suburbio, en el surco acelerado de la boca, se restablecen pronto de la racia. Trabajan los pulmones vendimia de materia, de la idea que se sigue haciendo trizas. ¿Cuántos dígitos succionan la melaza que extrajeron de entallados pantalones? El casco urbano truena, la ola de vapor. No entiendo los desgastes de ese curso sideral. Yo vivo atento al mantra, mas sin el contrapeso que exhibe su horizonte casi cartilaginoso. A tacones que persigo a lo largo de alquitrán con el procedimiento letal de la jauría. Cada uno está dotado de una ostra bajo negros pantimedias en el pleno vendaval. Un contacto que me abre a latitudes con espectros
de carnívoras cavernas, varios cuerpos conectivos radiactivos en su red. Los persigo descompuestos, los consumo cuando el físico permuta un ademán que recoge un aguijón, cuando queda poca sed, cuando el bosque de las tardes ensaya con sus bronces para dar un salto al yodo. Pero aquellos, reprimidos por la cruel proximidad, en el dogma de las sombras se aperciben y se dejan auscultar por 1000 lebreles. Eso, cartilaginosos, por detrás del peso pánico. La yesca descompone sus galaxias. En su tránsito nocivo se fuga un pensamiento proscrito de la mente, doloroso, de mi cuero cabelludo desollado, un nombre en su tejido que se acuña irreversible, lo que sílaba por sílaba borró mi borrador. ¿Será Ofelia? ¿Será Iseo? ¿Será Laura, Magdalena? ¿O el semblante de la hembra conservado en celulosa? Es un tránsito relleno de episodios. La beta que reclamo provendrá de esa región, de los témpanos, los hombros, los órganos neumáticos, una química colonia de corales, del espesor perfecto del carmín, como las sales sólidas por perímetro rocoso, la cigarra de su barra para labios. El acontecimiento atraviesa por un magma y extirpándose de pronto de un pantano, perfilado por sus anfractuosidades, entra y sale redimido de las sombras, como cíperes de luz denticulados sobre un fondo inesperado de aguaceros. Episodio que comienza a entumecerme, los rescoldos de otro mar pintado al temple, como puro peso nómada a la vista de David, los barnices de tu busto, Betsabé, visibles alabastros invisibles, un vuelo sin embates que en la esfera le asignaron. Los sesos reconocen, sumando ambigüedades, los pliegues que prescriben por su anverso, registros intrincados en empalme de sucesos configuran el glaciar en que uno medra. ¿Qué borra esa membrana pintada con pintura que fija al disolverse poco a poco? Un órgano que asume sus contagios compromete su sentido a la tragedia. La cera de la carne que rompe en levadura, desechos destripados en astillas. ¿Qué pasados descomponen lo incorpóreo? Comparecen amarillos entre la masa en vida de la glándula que altera complexiones. Pretéritos que caldan como la acción de un ácido, la atmósfera que estira un extractor con 2 botellas verdes, con resina musical en la madera muerta que apuntala a los amantes. Sin duda estuve allí, produje un contragolpe, buscando con la sonda recibir respiración y aullidos corpulentos salidos de las blondas agrestes del pensar. De modo que aparece, venida por un magma, traslúcida, tensándose, avenida yugular. El negro cuervo de la cabeza pasma y en esa escualidez feraz morfina. Aromas memorables, catacumbas de mi cráneo, no se extirpan ni con una contracción. Tanto estrógeno imantado por su tracción de estela, destacándonos los dos del crepúsculo del parque. Esos labios escarlatas, baldamiento de recuerdos que dejé en la oscuridad. Su mazmorra es mi memoria, monolito disoluble, un desnudo femenino sin modelo. Dialogar con espejismos manuscritos con carmín, los dos en el volumen del verano. Un tajo en una arteria, recreando disyuntivas, torbellinos escalando las elipsis, bilis rápida y motriz por las gamas del cardumen. Cabe dentro de los nervios.
alabastro del circuito ya extenuado de embestir lo que el látigo despoja de la masa, una tira de la piel contra un velo de un pavillo que retira de repente su calor. Atenúan remanentes de todo daño agudo los dígitos con sus ficciones negras. Deriva a la que voy como soldado al caos a través de sucesivas raeduras, como cuerpo que expusiera cada núcleo a rayos gamma, su nudo hipertrofiado como muñón de lepra. Relámpagos de muerte buscan delta, paralelos por pendiente en rotación. Pero, ¿se puede acaso rediseñar un sueño si la bruma lo ha mordido cuando se lo vuelve a ver? El retrato de conjunto modifica su estructura dado el polvo paladino de la era. El ángulo adecuado la conculca, tan acrónica en la falta de un píxel. Accedo a ciclos cáusticos cribado por ranuras, los pulmones se fragmentan en saharas. El discurrir de un ácido que agolpa en la garganta su látigo lentísimo de amnesia. Una sombra recurrente que alimenta una pared, perturbándome con voluptuosidades. Aquello que era imán y me expulsó del páramo, me acoge en el rincón de su principio. Aquello cuyo filo se resiste a lacerar, elevado hasta el solaz de la extinción. Belleza es una gruta que desaparece el núcleo, injerta en un crepúsculo que escupe manganeso. Recursos incisivos del engranaje móvil. La caverna sintetiza los torrentes seculares, se convierte en caramillo de sonido oracular entrampado en permanentes infrarrojos. Falso vuelo de las nupcias de los pétalos de orquídea accediendo a construir un contenido. Pienso el cuerpo que tendría que abatir para escalar espacios modulados. Omitir en un desorden de bandada las serpientes que despiertan al desmonte. ¿Por qué ese precipicio que se inventa a la distancia y por qué su magnetismo es anatema? Del pasadizo rojo del interior de trapo, coyundas de apogeo y nulidad. Un cúmulo feroz sobre ficción de acero, una línea de pólvora hasta el pubis. Es un arco gozoso, trazado con carbón o convertido en ráfaga difícil. Intento su inflexión, exponiéndolo al envés bajo capas infinitas de sentido. Su divisa trepa al velo por las rampas de veranos preservados en resinas y preceptos, un licuado de elementos comprimiendo oscuridad en una cicatriz para dos cuerpos. Amores que inoculan en los hilos de las venas sus antídotos de ríos subcutáneos. Se articulan como riscos, equilibran aquelarres, cuchilladas de relámpagos agudos. Tras estragos corrosivos, tras su pátina espectral, quedará la franja espesa, como cuando pasa escarcha. Muchas gracias. Las excusas llegan después, te excusa por llegar tarde, porque si me excusaba primero a lo mejor se iban. ¿Qué sigue? Muchísimas gracias a los dos por haber leído. Dina, si querés pasar, yo creo que los chicos prepararon un par de preguntas y si después quiere ver algunas preguntas del público, podamos seguir dialogando con estos dos poetas así con estilos bastante diferentes. Dina, nos gustaría escuchar otro poema de León. Bueno. Bueno. Lo que pasa es que, como se leyó en la poética, la escritura,
yo descreo del poema realmente, así como si fuese un cuadro. Más bien es como si uno creyera más en la pintura que en el cuadro. Así creo yo en la poesía en su totalidad, y por eso escribo cosas así que no quieren ser poemas. Por eso uno de mis libros se llama Pseudolibro, es un libro que no quiere ser un libro. Entonces, te leo así fragmentos de cosas que andan por ahí. Preferiblemente del mismo libro que está en proceso. Supongamos unas faldas. Suscitan su cicuta, pantimedias por entre las trinitarias. Y por todo el delta crespo, chorreos de humedad exhiben su avalorio de oro negro. Y las carnes de las ingles disueltas en salmuera, la valva desplegando dura madre. Todo tiende a disociarse como obedeciendo a un rayo, al abismo de una axila, a una sierpe en la bragueta, a 1 milímetro de lóbulo, a las cimas de los sesos, a las ancas portadoras de la especie. Aquí, dementemente, conflagraré con ellos, con cuerpos que poblé de amor promiscuo. Es un fragmentito ahí, vamos a ver otro más por aquí. Algo que sea corto porque... Tranquilito. Entonces quizás es bueno darle otra tónica, leyendo algo de Caducidad, que es un libro que salió en España el año antepasado, de una editorial lindísima, en cuyo catálogo tengo la dicha de compartir con Mercedes Roffé, que está por aquí detrás, y yo quiero muchísimo, que también está en esta colección. Los días de la hiedra de sol entreverados, formando una pared continuidad, inoculan su morfina para hacer convalecer con el ácido de todas las arterias. Esos días se persiguen con tenazas del impulso de las olas estivales. ¿Para qué verter detalles cuando el fondo es el trayecto de contornos que no quieren concretar? El relámpago que fija fotografías lácteas podría ser su antídoto y hasta sus dilataciones, un trópico de caza, la tregua natural de la utopía, mas la escala de las cosas muta en esta hostilidad, ideas que producen estática en el cráneo, rizomas que percibe como inermes minerales en las intercalaciones del espectro. Memorable antigüedad de duna que derruye su desconfiguración, los pájaros rompiendo en paroxismo, borraduras con plumaje de lejía, metálica osamenta que excavan los reptiles del trópico de tundra alrededor, extensa entre los cactos disecación de fiebre, pesadísimas estratificaciones. La sequía decapita cada vástago en arena que lo obliga a obliterar. El dardo de los días ha vuelto a emponzoñar de pensamiento ambiguo al pensamiento, cerebro persiguiendo sin razones sementales y apartando sus gametos con las manos. Duro músculo a galope sobre los occipitales traen los días, en filón eternamente renovado, como lámina afirmándose en las cosas para densar el centro de aquella contracción de tardes tumefactas. Se tornan arcos tensos y así los pensamientos del frontal se descortezan. Hay días en el nudo de todas las jornadas, culminan en un clímax claro oscuro. El germen se acumula tramando la cadena, trabándose con las reencarnaciones. La secuencia irreprimible se desplaza con pulsión. Todo núcleo se procrea al contraer y al materializarse en historia inadvertida, historia inacabada, molimiento. Vacuidades progresivas los segundos, un relámpago cogido en una cápsula, embates
que percibe la materia dilatada apagándose partícula a partícula. En las fauces de esos ácidos subviven los impulsos. El ábaco resume su estallido. Ciertos días tan masivos, espesos, inflamados, que contienen calendarios, galaxias de centurias, habilitan las edades acoplando su desorden, reproducen existencias, personajes, exterminios. Gracias. Estamos pensando si lo dejamos acá o si alguien quiere hacer alguna pregunta, porque es lindo a veces que quede, que no se especifique tanto, ¿no? Que quede flotando la cosa. Digan ustedes. Yo sí tengo una pregunta. ¿Ah, sí? ¿Dónde tú conseguiste esos libros, muchacho? Mademoiselle. Lila. Mira qué maravilla. Yo recuerdo haberte pasado pseudolibros, me parece, pero esos otros. Bueno, tú eres argentina y uno de esos libros. Yo los tengo, uno de CC. Sí, uno de CC, tú traes esa editorial también. Eso. Sé que tal vez quieran hacer el evento corto, pero la pregunta no es muy larga y justamente surge de... Aquí no es un micrófono, ¿se escucha, no? No, acá el micrófono. Sí. Justamente la pregunta surge... No, poder usarlo, por favor. Sí. Bueno, la pregunta justamente surge porque en el Cono Sur te hemos leído justamente por la publicación de CETC, por el libro que mostró Adalbert. Y por lo tanto se te ha leído siempre desde ese, o sea, porque los que conocemos tu obra en torno a esa constelación, como del neobarroso y lo que nosotros conocemos desde el Cono Sur. También, oyéndote y leyéndote, es muy evidente, a diferencia de los demás del neobarroso, cierto ritmo mucho más clásico, como de romancero, de un sonido y un poco octosilábico, octasilábico, en lo que tú trabajas, y un trabajo también del lenguaje en tanto asociación, muy propio de la poesía, valga la redundancia, no del lenguaje o la poesía language, más que del barroco mismo en cuanto a que el sentido esté apretado y por capas, ¿no? Estoy viendo como señales de ruta de cosas que parecieran muy distintas entre sí y que las veo muy amalgamadas y muy cómodas en lo tuyo, y de seguro hay mucho más de influencia dentro del Caribe que uno conoce menos, más allá de las grandes referencias de Lezama Lima u otro. Entonces mi pregunta es, con estas guías que tal vez estén perdidas, si tú pudieras armarnos un poco tu constelación, cómo ves tu obra en su entorno y su implicancia hacia atrás y hacia adelante con la literatura hispanoamericana. Pues, mira, hay una fusión, un mestizaje rarísimo en lo que yo hago por mi origen caribeño, dominicano, y por mis 2 décadas en Nueva York también, que eso cuenta, y por mi vínculo con muchos de estos poetas que están incluidos ahí, lo que se llama neobarroco, pero sobre todo a mí me gusta hacer un chiste tan repetido que ni a mí me causa gracia que me califiquen de barroco cuando yo toda la vida quise ser un berraco. Por eso yo preferiría más bien colocarme dentro de una especie de joda literaria que se inventó Gabriel Jaime Caro, que es lo de el neoberraco. Es el movimiento en el que yo de verdad quiero estar, y Gabriel está por ahí detrás. Yo quiero ser un miembro prominente de ese movimiento. Por favor, inscríbeme ahí. Pero mira, realmente también está lo que tiene que ver con mi formación dominicana en talleres literarios, y lo que tiene que ver también con mi generación poética, ¿no? Que sin duda se trasluce en lo que escribo. En ningún momento se me ocurrió que yo fuera barroco, ni neobarroco, ni nada parecido, hasta que a alguien se le ocurrió señalar eso. No creo que sea un propósito.
escribir de ese modo, sino que igual que con los grandes movimientos como este, porque de hecho lo es, lo que sucede es que voces aisladas que andan por ahí terminan siendo imantadas a una idea, a un uso de la lengua y se les envuelve allí. Yo descreo muchísimo de las capillas, de los apandillamientos, por eso no me considero ni neobarroco ni nada parecido, ni ningún movimiento. Yo creo que los ismos, la poesía trasciende los ismos y más bien son asuntos propios y beneficiosos para los críticos y para los estudiosos, para los académicos, poder enmarcar a un poeta en un movimiento X para tener algo de qué aferrarse, ¿no? Pero esa no es mi idea. Y mucho más con respecto al neobarroso y al neobarroco. El neobarroso que fue la creación de Néstor Perlonger, ¿no? Un gran poeta sin duda, y todo lo que se ha hecho ahí en el Cono Sur, como una especie de, digamos, a veces los caribeños, que somos los barrocos originales en América, nos sentimos hasta un poco despojados con eso, ¿no? Porque Lezama y Sarduy son realmente cubanos, que son gente muy cercana a uno. Y claro, ellos, los del movimiento neobarroco, Perlonger, Pina, José Coser, Lila Semoray, no, Lila no. Todos estos poetas que trabajaron en esto y que se sienten parte de eso, Roberto Chavarri, son poetas muy buenos, pero muy distintos entre sí todos. Entonces, yo soy amigo de Coser, es una gran influencia en mí, primero por la amistad, ¿no? Aquí fuimos muy amigos. Yo llegué jovencísimo, en mis 20s, y ya Coser era una personalidad destacada. Alguna influencia tiene que haber por ahí, indudablemente también. Y así se va colando esto. Pero, te repito, no se trata de algo premeditado, ni nada parecido. Claro, también está lo del que uno quiera programarse para escribir de X manera, eso tampoco se da, porque ahí es donde se pierde la fluidez. ¿Tú conoces la poesía de Saúl Yurkevich, la primera? Yurkevich. Sí, y Berenjenal y Merodeo, donde había, sí. Sí, él no, tenía un grupo que era una joda de los patafísicos en París y que jugaban con... Sí, es una muy buena poesía también esa, que Yurkevich no continuó enfatizando en eso. Sí. Hubiera sido un trabajo también que hubiera dejado su huella. Tú quieres despedirte, pero está llegando gente. Y vienen más personas. Y vienen más. Bueno. Ahí está. Bienvenida Karina, Jorge también. Hola. Adelante. Pero bueno, si no tiene... No tenemos problema de tiempo, no sé qué. Sí, llegó el vino, pues. Pues de eso se trata. No sé si satisfice tu pregunta. Más o menos. Bueno, pero no quiero monopolizar, pero un poco me interesaba también esa otra vía, justamente lo menos, más que el tema del grupo humano en términos biográficos, más el tema de influencia y, o sea, predecesores y gente que siga en torno, no sé, un eje como en el romancero, un eje tal vez en una poesía del lenguaje. Era más bien ver como otros autores tal vez que recomendaría un poco, ver esos otros ejes menos visibles que el del barroco, que era más evidente. Yo leo de todo y tengo influencia de los poetas norteamericanos, aunque en apariencia no se vea. Un amigo nuestro y de muchos de ustedes, Alexis Gómez Rosa, me decía, pero ¿cómo si tú estudiaste en Estados Unidos, traduces poesía, que de hecho lo hago del inglés al español, sobre todo poetas norteamericanos?
yo no percibo esa influencia, me dice. Bueno, pues ahí está, depende de quién estés tú hablando. Tú estás hablando de los language poets, por ejemplo. Y a mí lo que me da la impresión es que quien me preguntaba eso, que mi amigo Alexis, no conocía a estos poetas, que han sido muy poco difundidos, últimamente sí un poco más, pero no tanto. Y bueno, si uno tenía la oportunidad de leerlos en su lengua original y traducir, aunque sea privadamente, pues puede haberse nutrido de esos poetas. Por ahí hay una influencia. A mí me gusta mucho también la poesía portuguesa, tanto la que se escribe en portugués, tanto la brasileña como la propia de Portugal, poetas como Alberto Helder, por ejemplo. Yo puedo leer portugués, no puedo decir ni una sola palabra en portugués, pero lo leo. Y hasta converso con portugueses, fíjense ustedes. Y nos entendemos lo más bien. Pero bueno, he leído mucho de esto en traducción, y claro, partiendo desde Pessoa hasta los más actuales, gente viva como el propio Helder, ¿no? Y lo que se está escribiendo en Brasil, desde los concretistas hacia acá, es una cosa fabulosa. Es una poesía, vaya, que es de una calidad impresionante. Mucho más de lo que uno puede percibir, porque el pobre y rico Brasil está rodeado de países con otra lengua, entonces están como ahí injertos en Sudamérica, metidos ahí, aislados y a la vez produciendo una literatura extraordinaria, no solamente en poesía, también en prosa, como todos sabemos. Y aprovecho lo de la prosa para decirte que yo he leído toda la vida mucha prosa y me siento también influenciado por muchos prosistas, incluyendo a Clarice Lispector, que es brasileña. La gente del Novo Roman, los narradores, increíblemente, como poeta yo me siento muy influenciado por ellos, sobre todo por Claude Simon. Por ahí está mi amigo Comas, en mucha influencia de estos narradores, especialmente de ese que acabo de mencionar. Hace muchísimos años, 20 quizás, yo le presté un libro a Comas de Claude Simon. Él no lo devolvió, él no lo devolvió, pero yo recuerdo la anécdota porque él me lo pidió prestado. Yo le dije, eso es una lectura que te va a romper la cabeza. Y me dice, eso es lo que yo quiero, exactamente. Ese es el tipo de literatura que a mí me aprisiona, me estimula. Entonces, por ahí se puede ver algo de mi influencia. En la poesía dominicana está la generación de la poesía sorprendida, que son unos poetas muy, muy buenos y sumamente subvaluados en el resto de Latinoamérica. En España ni se diga, se conocen muy poco, pero fue una generación extraordinaria de gente que tenían una revista, la revista de la poesía sorprendida, en los años 40, que además traducían poetas del momento, que fueron visitados por André Breton y muchísimos otros poetas importantes de la época, que coincidió en tiempo con los poetas cubanos en torno a Lezama Lima y a la revista Orígenes. Son sus contemporáneos. Sin embargo, prácticamente todos los poetas origenistas publicaron en la revista La Poesía Sorprendida, con la excepción de Lorenzo García Vega, otra gran influencia mía, pero ningún poeta sorprendido fue publicado en Orígenes. Nosotros estábamos para esa fecha bajo la tiranía nefasta de Trujillo, que estuvo allí durante 31 años y el país estuvo muy aislado. Y para el arte, pues ni se diga, era mucho peor el asunto. Estos poetas de la poesía sorprendida, sin embargo, rompieron un poco esas fronteras. Estoy hablando de
Manuel Rueda, Freddy Gatón Arce, Antonio Fernández Spencer, que ganó el premio Adonais, siendo jovencito como corresponde, porque el premio Adonais es para menores de 35 años. Después ganó el premio Leopoldo María Panero en España, doctor en filosofía y todo aquello, traductor. Estaba ahí hablando de Aida Cartagena Portalatín. Y esa generación además coincidió con una generación inventada que se llama los independientes del 40. Inventada porque se le llama independiente porque ninguno tiene que ver con el otro, pero para poderlo entender, para los académicos poder escribir sus tesis. Perdón que estamos en una academia. Se inventaron esto, pero esos poetas independientes del 40 son 4. 3 de ellos importantísimos, a uno como que lo metieron un poco forzadamente ahí, que es que está constituido por nada más y nada menos que Manuel del Cabral, un gran poeta dominicano que anduvo por toda América, vivió muchísimos años en Argentina y muy conocido. Don Pedro Mir, también súper conocido, sobre todo en México y en España, que es nuestro poeta nacional, es una denominación que dio el Congreso Dominicano y que es para siempre, no puede haber ningún otro poeta nacional. Ya él murió, pero habrá que ocurrir una contracción del universo y otro Big Bang para que pueda haber otro poeta nacional. Ese es el único, no hay manera de heredarlo. Y está también Tomás Hernández Franco, que es un individuo curiosísimo, que era boxeador y poeta también, que vivió en Francia, y Héctor Inchausti Cabral, que es el poeta de esos 4 que menos me convence, pero que también era muy bueno. Después de esa generación, para mí, porque soy yo el que tiene el micrófono, voy a decirlo, hubo un vacío muy grande en la literatura dominicana. Ojalá que Jorge y Karina no me quieran, ojalá que estén de acuerdo conmigo. Hubo un vacío muy grande en la poesía dominicana porque vino todo el proceso de la influencia de la Revolución Cubana y de la poesía social, y de ahí caímos a los panfletarios, con algunas cosas aisladas, algunos actos por ahí. Fue una época muerta realmente, hasta que llegó una nueva generación, y ahí sí que debo decirlo casi al nivel del sonrojo, porque es la generación a la que yo pertenezco, pero no hay duda de que la generación de los 80 hizo la diferencia. Dimos un salto de nuevo a una poesía mucho más universal, más reconocida, más explosiva, etc. Jorge también pertenece a esa generación y compartió taller literario de formación conmigo. Entonces, de ahí en adelante, pues ha habido gran calidad en la poesía dominicana, exceptuándome a mí. Y fíjense ustedes que nosotros, los poetas ochentistas, de quienes nos sentimos más influenciados es de los poetas sorprendidos, de 40 años antes. Fíjense el vacío. Claro que ahora estamos padeciendo los embates de los nuevos poetas que dicen que nosotros somos muy anticuados, que ellos son esto es lo que hay, lo nuevo es otra cosa. Pero bueno, se entiende y se hace. Ojalá que te haya quedado más que satisfecho, dice. No, le quería preguntar a Dina también si podías hablar un poco de la constelación que rodea tu poesía. Bueno, porque veo como que estuviste viviendo en Francia, o por los textos que estuviste leyendo aparece como ciertas influencias también del idioma dentro de tu poesía, del francés, también del inglés. Es que no sé, la verdad es que como he seguido como una trayectoria muy independiente, muy por mi cuenta, a mi aire. Entonces, no estuve nunca vinculada ni a grupos, que las experiencias de grupos son muy importantes, aunque sí, en un momento dado, cuando regresé de Francia a Venezuela, estuve en Caracas y para
qué sé yo, para que me conocieran un poco porque no tenía ningún capital de relaciones. Pues se me ocurrió concursar a unos talleres que dictaban en Caracas, un centro de cultura, el CONAC, dictaba unos talleres, daba unas bolsas de trabajo para escritores y se dictaban talleres. Y bueno, yo llevé mis cosas. Lo único que se me ocurrió al llegar para vincularme un poco a los escritores vivos, porque ese es el problema cuando te vas muy jovencito, que no llevas vínculos. Yo fui a los 18 años y me fui desde mi pueblo, entonces no tenía ningún tipo de vinculación literaria. El tiempo que estuve en París, casi 10 años, estuve por mi cuenta, aunque pues leía, pero leía de una manera desordenada, completamente desordenada, aunque tomaba clases y estudié con precisamente Yurkiewicz, fue mi director de tesis, de maestría y después de posgrado. Pero en realidad yo no frecuentaba tampoco los círculos de Yurkiewicz, que eran muy interesantes porque ellos se reunían con Cortázar y yo la verdad es que no iba a esas reuniones. Yo me cruzaba con Cortázar como cualquiera se podía cruzar en un metro en París, y no hice vínculos de ninguna clase. Los poetas yo los leía en los libros, iba y los escuchaba, pero nunca interactué con ellos. Entonces la verdad me tocó venir a Venezuela porque mi pareja quería pasar un tiempo en Venezuela, y cuando llegamos se acabó la relación, me quedé en Venezuela en el aire y se me ocurrió, empecé a concursar a premios literarios, empecé a mandar cuentos, a mandar poemas, y sí, así me iban conociendo, me iban dando los premios y me conocían, pero igual yo no establecí los vínculos. Y sí hubo una escritora y un poeta, el poeta se llama Armando Rojas Guardia y la escritora se llama Victoria Di Stefano, que pues eran un poco como mis mentores, en el sentido de que me leían, me alentaban, pero en realidad es una vía que hice de lecturas que partieron por lo que había en el aire en mi momento. Cuando yo llego a París, el grupo de personas que yo frecuentaba, que eran en su mayoría extranjeros, estaban impactados por la experiencia de la nueva literatura, que todos querían escribir porque todos eran escritores en ciernes, y era una escritura que se basaba en el canibalismo, o sea, vamos a devorarlo todo, vamos a comerlo todo, y teníamos una guía para nosotros que era la declaración tupí o no tupí. ¿Ah? Y ese tupí o no tupí, y entonces allí a partir de todo de ese manifiesto, el manifiesto de Andrade, nos daba todas las ideas, o sea, lo que queríamos hacer, es decir, tenemos que devorarlo todo para escribir en una lengua de cada quien, y eso era lo que estaba en el aire a mi alrededor. O sea, todo el mundo iba a inventar la pólvora, todo el mundo iba a escribir una lengua propia, única. Y por supuesto el interés era en esos escritores que habían inventado un mundo propio. Por eso es que estábamos todos deslumbrados por Borges, por Feliberto Hernández, por Lezama Lima, o sea, deslumbrados porque se suponía que eran como universos cerrados de lengua. O sea, tenían su propia lengua. Incluso los escritores que leíamos de otras culturas, de otros sectores, igual esa era lo que los caracterizaba. Son escritores distintos. O sea, leíamos a Gombrowicz, leíamos a Virginia Woolf, o sea, era siempre como es lo nuevo, es lo novedoso, porque sencillamente nos dan una referencia de la búsqueda de la escritura propia. Yo creo que también eso era muy bartesiano, estaba en el aire, incluso estaba en los seminarios de Yurkiewicz, o sea, los escritores que pasaban por los seminarios de Yurkiewicz, los poetas en su mayoría que pasaban por esos seminarios de la Sorbona, pues todos estaban tratando de escribir lo novedoso, lo nuevo, lo único, pero que es muy propio también de la juventud. Yo me imagino que todos tenían entre 20 y 30 años, entonces pretendían lo mismo. En realidad, mi guía, la mía personal, fue Clarice Lispector. O sea, Jonah Barnes y Clarice Lispector, que fueron así como descubro a Clarice Lispector a través de Hélène Cixous.
de L'Odon de l'Orange. Entonces salto a Clarice Lispector y a partir de allí ella fue como mi guía de búsqueda personal. Eso es eso. Y cuando llego a Venezuela, pues trato de insertarme con una tradición, pero que en realidad no sé qué tradición era ella, porque era esa, porque en realidad estaban todos leyendo lo mismo que leíamos en París. Yo creo que eso tiene que ver también con el sitio cultural que era en ese entonces Caracas, no Venezuela. Era un sitio como de pasaje, todo circulaba allí, todo iba, todo venía. Entonces estaban leyendo lo mismo que se leía en otras partes. Ellos estaban leyendo a Pessoa, lo mismo que yo traía de París, lo estaban leyendo Rojas Guardian igual leyendo a Eliot. O sea, era una cosa como muy de la época. En realidad era que los finales de los 80, principios de los 90, y lo que sí había en ese momento era una eclosión de mujeres escribiendo en Venezuela, que era algo como novedoso. Poetas mujeres escribiendo, pero que no pude tampoco insertarme con este grupo de poetas porque ellas consideraban que yo era narradora, porque yo hacía una poesía demasiado narrativa, que no era lo que se suponía que debía ser la poesía. Entonces, en todo el grupo de las mujeres poetas, pues no hubo un espacio para mí, y dentro de los narradores tampoco había un espacio para mí, porque para ellos les parecía que era demasiada poesía lo que yo escribía, porque yo escribía también relatos, yo escribía paralelamente relatos, cuentos, novelas cortas, novelas fragmentadas, y no se entendía qué era lo que yo estaba haciendo. Yo misma no estaba clara en lo que estaba haciendo. Eran formas que estaban ya hechas, ya eran así, y no tenían recepción posible porque no estaban todavía como en el aire. Por eso que le daban los premios. Te damos el premio porque es lo más raro, lo más extraño, te damos el primer premio, fabuloso, te felicito y adiós. O sea, ¿quién te va a leer? Pues no sé, nadie. O sea, mi novela, yo mando mi novela y yo recibí una carta espectacular de los lectores de la novela, diciéndome que era una novela que iban a leer en el siglo XXI, que era extraordinaria, que en el siglo XXI habría lectores para esa novela, pero que por el momento no la podían escribir. Y esa carta para mí era maravillosa, porque claro, yo sentía que yo era eterna. Entonces, ¿qué más te da cuando tienes 30 años que te digan que en el siglo XXI? Bueno, me van a leer en el XXI. En realidad fue mi torpeza, mi torpeza de inserción social, porque de verdad tengo un problema de miedo escénico, no hablo, no converso, no seduzco. No, de verdad, estoy hablando aquí porque me solté y voy a millón, porque yo sé que ustedes de alguna forma quisiera como hacerme entender, pero en realidad si pudiera hacerme entender no escribiera. Entonces por eso es que escribo, ¿no? Y en fin, ahorita hay afinidades, es lo único que puedo decir, más nada. Yo creo que soy un productor típico venezolano, de literatura venezolana, que cada quien va haciendo como su espacio, va haciendo su obra, entre comillas, o sea, va diciendo lo que tiene que decir, y sin recepción, lamentablemente. Bueno, yo tengo 10 años fuera de Venezuela, entonces ya la recepción no va a ser allá, y sin recepción aquí porque escribo en español. Y todo es un azar que me va llevando, ¿no? Me va llevando hasta traerme hasta aquí, hasta frente a ustedes. El libro que ganó el premio el año pasado, yo no sé ni cómo fue, lo ganó y lo tradujeron, está por salir. Para mí es toda una expectativa de que, oh, caramba, un libro acá, ¿no? Pero no me lo propuse tampoco, no porque no quisiera, sino porque no sé hacerlo, no sé, o sea, sinceramente hay una parte mía como que no maduró jamás, no sé qué es, que no puedo dar el paso a defender el libro que tengo en la mano, porque tengo un montón de libros, defenderlo, hacerlo circular, hacerlo leer, cultivar la seducción, no sé qué es lo que es, no sé hacerlo. Y eso es un poco, ¿no? Lamento no ser más clara, a lo mejor si me lo hubieras pedido por escrito te hago algo perfecto, una disertación maravillosa. Gracias por la paciencia. Bueno, ya me parece que
Yo iba a decir el gozado de las palabras de ellos, pero si vos quedaste agotada. Ellos quedaron agotados. Yo no lo había escuchado nunca a él, o sea que yo puedo seguir escuchando todo. No, la verdad que ha sido un placer escucharlos a los dos. Podríamos seguir un rato más, si tienen ganas, o que lean un poema más cada uno, pero ¿qué tal? Bueno, poemas. Poemas. Va, aprovechemos. Un libro que estoy haciendo con una amiga chilena. Es una amiga de la época de París que nos conocimos en lo de Jurkevich. Y que por supuesto no nos vimos más nunca en la vida. Ella nunca pensó si yo habría concretado aquellos sueños que tuvimos, y yo tampoco, nunca, hasta que el internet, wow, qué maravilla. Aparece un día ella con sus libros y descubre que yo también tengo libros, y wow, lo hicimos, no puede ser, sobrevivimos, estás viva y escribiste, sí, bueno, y están los libros. Entonces ahorita tenemos un proyecto que ella tiene un nombre, yo le tengo otro, que se llama Inmigraciones Forzosas. Ella está, después de vivir en todas partes del mundo, ahorita está otra vez en Chile. Ella fue una típica exilada, ¿no? De aquellas épocas de exilados. Ella se llama Isabel Amor. Está Isabel Amor Illanes. Hace también, casualmente, hace toda una vía por su cuenta también, a la libre. Ella dice, yo soy una escritora independiente, y bueno, no me preguntes, no, yo no le pregunto nunca nada. El proyecto está listo, tenemos los poemas, hay algunos que dialogan, hay una parte de ella, una parte mía. De la parte mía les voy a leer uno chiquitito. De la parte mía, que se llama Sala de Partos, la vida de los virus. Y aunque quisiera tenerte, no va a recitar el sobre de un Theraflu. Oh hot, oh hot, oh hot liquid. Ni la lista de agravios o subalterna avasallada. No recitan tampoco las mayores, cuando ya la vida larga se ha llevado sus cuellos hirvientes. Oh cold liquid. Nos queda la vida de los virus y otras compras para la cesta. Y la cesta vacía de cestinas, campánulas. Ya es tiempo de soltar el ruido de vivir. Voy a ponerte allí un poco de miel y jengibre dominicano del norte de Manhattan. Aquí donde las estatuas posan en los trenes. Aquí los vagones egipcios y sumerios llenos de velas, encendidas cada día, la chica de París, la mole a la libre regalada, la primera migrante cagada de pájaros, abriendo la boca como una ahogada de regreso, golpeando sus pulmones. Yo aprendo a decir Eileen, Alien, Island, él. Suelta rayos de Mujer Maravilla, desata mis oídos, antepasados con nombres de costas borradas. A tiempo están rompiendo el tímpano, hace agua del resto, los virus siempre se ocupan. Oportuno el tiempo me avisa que mi cesta está vacía, que atienda. Nadadores por mis venas avanzan sin identificar. Pues les leeré un par de poemas cortos de prosa del que está en la Esfera. En la Esfera, sí, que salió en Buenos Aires en el 2006. Esto es una trilogía realmente, compuesta por Negro Eterno, Vicio y Torsos Tórridos. Entonces, voy a leer algo que yo escribí a escondidito, porque mi hija era muy chiquita, pero ya puede oír. Paja brava. 4 dedos entre montes y pulgar sobre los múltiplos y trámites del zipper. Tiene cáscaras el tronco, barrancos sus venillas, exponiéndolo a sabiendas a la masticación. Se manifiesta y no la intermitencia interna con exótico danzar de cobra ante el faquir. Por un lado está el deseo, por otro la incidencia de objetos de libidine, patrones de su engorde infinito y proyección. Y finalmente encarna, desplegando sus dobleces, nudos
cebos y follaje desatándose masivos. Y algo de torsos tórridos. No, bueno, vamos a saltar para Delirium Semen, para quedarnos en lo erótico. Es un diccionario, como ya ustedes escucharon, y Colegiala. y está colegiala. Sí, sí. Está así con entradas de diccionario. Entonces, colegialas, adjetivo femenino, plural, del latín colegialis. Predispuesto a la emisión que su timbre animará, bajo el galpón inerme, aspiro a no que escampe, sino a que se encarnice con tronidos caudalosos. Caminan y deslumbran, lábil red en movimiento, a la vez que desbordando, como un arco en la fisión de este muslo con el otro, los goznes y costuras, dulces bafos. Al aire medias malva, recóndita racilla, charoles que fermentan con chispazos. Allá los subproductos de sus exudaciones, detritus de una axila con címbalos por labios. Las vierte el campanazo, parvadas insolaz, burbujas al estanque sumando mi inmersión. Cuadriláteros plisados que vela el uniforme como cuanto me demuele, bicho único que ve. Y la hidra del deseo que se enrosca con prudencia no imagina ya que asir, garfio tan rudimental. Muchas gracias. Bueno, nos vamos a tomar un vinito y a festejar estas palabras. Ahora es cuando empieza la poesía. Gracias.